Bien, hermanos, pues feliz día del Señor. Como siempre, un gozo estar reunidos con vosotros para adorar a nuestro Dios maravilloso, glorioso. Y vamos a continuar con el Sermón del Monte, otra vez en el versículo 10, capítulo 6, versículo 10. Y no sé si vamos con las diapositivas. ¿Se escucha bien? ¿Claro? ¿Bien? Yo es que me oigo muy fuerte. Un poco... Bien, pues el sermón de hoy lo he titulado Cuando orar significa morir. Y pues vamos a volver a leer el texto completo desde el versículo 9 al versículo 13 de Mateo 6. Sí. Pues... ¿Se corta? ¿No? Pues vamos a leer la palabra del Señor, Mateo 6, versículo del 9 al 13. Dice ahí, nuestro Señor Jesucristo dice: vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Oremos, hermanos. Señor, Dios mío, Padre eterno y santo, Señor, silencia nuestras voces ahora. Que tú seas exaltado, mi Dios. Inclina nuestro corazón. Oh Dios, somete nuestra voluntad a la tuya. Y que tu Espíritu Santo obre, Señor, en nuestros corazones. Porque te lo pedimos todo en el nombre glorioso y en los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Bueno, mis hermanos, durante semanas, antes del calendario, ¿no? De que el calendario nos llevara a esos senderos de la Navidad, estuvimos caminando juntos por el corazón mismo del Padre Nuestro. No como una oración memorizada, no como una forma litúrgica, sino como lo que realmente es: una radiografía del alma que Dios acepta. Comenzamos diciendo, para hacer un breve recordatorio otra vez más, comenzamos diciendo Padre Nuestro. Y aprendimos que nadie puede llamar al Padre, que nadie puede llamar a Dios Padre si antes no ha sido hecho hijo por la gracia, mediante la fe en Cristo. Descubrimos que esa sola palabra divide a la humanidad en dos: los que oran como hijos y aquellos que solo repiten palabras. Luego levamos la mirada y dijimos: santificado sea tu nombre. Y entendimos que la oración verdadera no comienza con nuestras necesidades, sino que comienza con la gloria de Dios. Que el centro del universo no somos nosotros, hermanos. Que el fin supremo de todas las cosas no es nuestro bienestar, sino su santidad, su gloria. Y después del parón navideño, hace 2 semanas, ya llegamos a clamar: venga tu reino. Y ahí el terreno ya comenzó a temblar bajo nuestros pies, hermanos. Porque pedir que venga el reino de Dios, pedir venga tu reino, es pedir que caigan todos los otros reinos. Es declarar la guerra al yo, a nuestro orgullo. Es confesar que fuera del señorío de Cristo solamente hay esclavitud, aunque se vista de libertad. Y ahora, hermanos, ahora llegamos a una frase que muchos recitan,
pero sin embargo muy pocos se atreven a vivir. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Mi hermano, si las frases anteriores confrontan nuestro lenguaje religioso, esta confronta nuestra vida entera. Porque aquí la oración deja de ser cómoda. Aquí deja de ser segura. Aquí deja de ser, hermanos, controlable. Aquí no le pedimos a Dios que venga, que venga y bendiga nuestros planes. No. Aquí le pedimos que destruya los nuestros si estorban los suyos. Y permítame usar una ilustración muy sencilla, pero brutalmente honesta. Imagina un soldado que dice amar a su rey, un soldado que habla bien del reino, que canta los himnos, que lleva el uniforme bien colocado, bien puesto, pero que en el campo de batalla este soldado decide obedecerse a sí mismo. Hermano, este soldado no es un héroe incomprendido, este soldado es un traidor. Hágase tu voluntad. Es una declaración de lealtad absoluta a nuestro Dios. Hágase tu voluntad es decirle a Dios, no solo quiero que seas Padre, no solo quiero que seas mi Padre, no solo quiero que seas santo, no solo quiero que reines, quiero obedecerte. Cueste lo que cueste, quiero obedecerte, mi Dios. Y aquí está el problema. Aquí está el problema, porque muchos quieren a Dios como Padre, pero sin embargo no lo quieren como Señor. Muchos quieren el reino, pero no quieren la obediencia. Muchos quieren salvación, mi hermano, pero no quieren rendición. Por eso esta frase no puede pronunciarse a la ligera, de cualquier manera. Por eso esta petición, hermanos, separa a los verdaderos discípulos de simples simpatizantes. Porque cuando tú dices, hágase tu voluntad, estás diciendo en realidad, no la mía, no mis deseos, no mi agenda, no mis planes, sino la tuya, tu voluntad. Aparta de mí todo lo mío, toda mi voluntad, para que se cumpla la tuya. Y eso, hermanos, no puede decirlo, no lo puede decir una carne viva sin que algo muera. No puede. No puede. Hoy no vamos a hablar de resignación pasiva, no vamos a hablar de fatalismo religioso, tampoco vamos a hablar de aceptar las cosas porque no queda otra. No. Hoy vamos a hablar de una rendición voluntaria. Vamos a hablar de obediencia consciente, de una voluntad humana postrada ante la voluntad eterna de nuestro Dios glorioso. De eso vamos a hablar. Porque solo cuando su voluntad se hace en nosotros, hermano, solamente cuando su voluntad se hace en nosotros, la tierra comienza a parecerse un poquito más al cielo. Y ahora con un temor santo, hermanos, con un corazón abierto, entremos en esta petición que puede transformar, pero también puede desenmascarar nuestra fe. Y para ello he traído yo tres puntos. Y el primero lo he llamado, hágase tu voluntad, la petición más peligrosa que puede salir de una boca humana. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Hermano, esta no es una frase poética, no es poesía, no es una expresión piadosa, y tampoco es un cierre elegante para una oración bien estructurada, no. Esta, hermanos, es una declaración de rendición absoluta, de lealtad absoluta a nuestro Dios, de rendirnos a Él. Si las peticiones anteriores del Padre Nuestro nos colocan correctamente delante de Dios, hermanos, esta nos coloca correctamente debajo de Dios. Porque aquí no pedimos cosas.
Aquí entregamos el control a Dios. Hágase tu voluntad, de la misma manera que en el cielo, aquí en la tierra. La voluntad de Dios no es una opinión que se consulta. La voluntad de Dios es un decreto que se obedece. Cuando Jesús nos enseña a orar, hágase tu voluntad, nuestro Señor no está diciendo, Dios, dime qué piensas y luego veremos. No. Él está diciendo, Dios, impón lo que tú has determinado, aunque me cueste todo. La Biblia jamás presenta la voluntad de Dios como una sugerencia. Jamás. La presenta, hermanos, como una realidad soberana, eterna e inmutable. Efesios 1, versículo 11, Efesios 1:11 dice, en Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. No algunas cosas, hermanos, todas las cosas, no las cosas espiritualmente solemnes, todas las cosas, todas. Calvino lo expresó con una claridad demoledora. Él dijo, la voluntad de Dios es la regla suprema de justicia, de modo que todo el que quiere, que todo lo que Él quiere debe ser tenido por justo simplemente porque Él lo quiere. Él es Dios y hace lo que quiere. Y eso significa que cuando oramos, hágase tu voluntad, hermano, no estamos pidiendo información, estamos pidiendo ser alineados, alineación con la voluntad de nuestro Dios. Nosotros no estamos buscando explicaciones, no, estamos buscando someternos a Él, sumisión a Dios. Y aquí comienza el conflicto real, porque nuestra voluntad no es neutral, nuestra voluntad no es débil solamente. Hermano, nuestra voluntad está caída. La nuestra está caída, somos depravados. Romanos 8:7, capítulo 8, versículo 7 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Por naturaleza, hermano, no queremos su voluntad. No la quieres. Por tu naturaleza caída. Queremos la nuestra bendecida por Él. Queremos nuestra voluntad, la bendiga. Queremos que Dios firme nuestros planes y no que los destruya si son contrarios a los suyos. Eso queremos. Por eso esta petición no puede salir de una boca no regenerada sin ser una contradicción. En el cielo la voluntad de Dios no se negocia, hermano. En el cielo no se negocia. Jesús añade una frase que solemos pasar por alto. Dice, como en el cielo, así también en la tierra. Hágase así también en la tierra. Hermano, eso es devastador. En el cielo, la voluntad de Dios no se discute. En el cielo la voluntad de Dios no se retrasa, no se cuestiona. No se adapta a preferencias personales. En el libro de los Salmos, el 103, versículo 20, mira lo que dice, Salmo 103, versículo 20. Bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderoso en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Hermano, los ángeles no obedecen a medias, no obedecen cuando entienden, no obedecen cuando están de acuerdo, no, los ángeles obedecen, ¿por qué? Porque Él es Dios. Obedecen porque Él es Dios. Y Jesús nos enseña a pedir que esa misma obediencia rápida, gozosa, total, se manifieste aquí en la tierra. Se manifieste aquí en la tierra, comenzando ¿por quién? Nosotros que somos su hijo. Aquí no estamos pidiendo que el mundo mejore. Estamos pidiendo que nuestro corazón sea conquistado. Martin Lloyd-Jones lo dijo de esta manera.
dijo, la prueba suprema de la fe no es cuánto hablamos de Dios. Tú puedes hablar mucho de Dios, pero la prueba suprema no es cuánto hablamos de Dios, sino cuán dispuestos estamos a someternos a su voluntad cuando ésta contradice nuestros deseos. Hermano, hágase tu voluntad, es decir, Señor, gobierna mis decisiones. Dios mío, gobierna mis relaciones, mis ambiciones, mis deseos, incluso mi sufrimiento. Gobiérnalo tú. Haz tu voluntad en mí. No solo cuando es fácil. Dios mío, no solamente cuando es fácil, siempre. No solo cuando es comprensible, siempre, mi hermano. Siempre. Esta petición, hermano, desenmascara toda fe falsa. Seamos honestos delante de Dios. Muchos oran Padre Nuestro, pero viven como huérfanos espirituales. Hay muchos que dicen santificado sea el hombre, y sin embargo, defienden su reputación por encima de todo. Se preocupan de, en vez de buscar el reino de Dios y su justicia, de defenderse a ellos mismos. Muchos dicen, venga tu reino, y sin embargo, no toleran que Cristo gobierne su tiempo, que Cristo gobierne su hogar, su dinero, su agenda. Pero cuando llegan aquí a hágase tu voluntad, la oración se detiene, hermano. Se paraliza. ¿Y sabes por qué? Porque esta frase no se puede fingir por mucho tiempo. Hágase tu voluntad, no puedes fingir tu sinceridad por mucho tiempo. Lucas 6:46, Lucas capítulo 6, versículo 46, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? ¿Y qué? Y no hacéis lo que yo digo. Es una frase devastadora, hermano, porque si tú oras así, se va a ver. Esta es la línea divisoria entre los que usan a Dios y los que se rinden a Dios. No existe un cristianismo bíblico donde Cristo sea Salvador y sin embargo no sea Señor. Él es Salvador y Señor. Y eso es lo de ese cristianismo de separar entre quedarte con el Salvador y de desechar al Señor, es una invención moderna, hermano. La iglesia primitiva no vivía esto de esta manera como se vive hoy. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 36, ¿qué es lo que dice? Dice, 2:36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Dios le ha hecho Señor y Cristo. Hermano, no uno u otro, ambos. Él es Señor y Cristo. Así que decir hágase tu voluntad es declarar, yo no me pertenezco. Yo he sido comprado por precio. Mi vida no es mía. Ya no es mía. Hágase tu voluntad, Señor. Y aquí llegamos ahora al fundamento final y devastador de esta petición. Mira, 1 Corintios 6, versículo 19 al 20. 19 y 20. 1 Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20. Mira lo que dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Hermano, este texto aniquila la idea moderna de una fe sin rendición. La aniquila por completo. Pablo no está diciendo, no sois totalmente vuestros. No dice, no sois vuestros cuando os conviene. Tampoco dice, no sois vuestros los domingos. No, él dice sin matices, no sois vuestros. No os pertenecéis. Eso significa que el cristiano no tiene derechos autónomos sobre su vida. Un cristiano verdadero
no tiene derechos autónomos sobre su vida, no decide por sí mismo el rumbo final de su existencia. No vive para cumplir su potencial personal. No diseña su vida según sus sueños, sino según la voluntad de aquel que lo compró. Aquí está el vínculo, hermano, el vínculo directo con Mateo 6, versículo 10. Cuando nosotros oramos, hágase tu voluntad, no estamos diciendo nada nuevo. Estamos confesando una realidad ya establecida. Estamos confesando que ya no nos pertenecemos, que ya fuiste comprado y que ya tienes dueño. Y Pablo es deliberadamente comercial en su lenguaje. Habéis sido comprados por precio. Habéis sido comprados. No fue un precio simbólico, no fue una metáfora religiosa. Fue sangre, hermano. La sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Un precio muy caro. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19, dice, Primera de Pedro 1, 18 y 19, dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Por eso esta petición, hermano, no es algo romántico, es contractual en el sentido redentor, hermano. Cristo no murió para mejorar tu vida. Cristo murió para poseerla por completo, toda. John Owen lo expresa de esta manera. Dice, Cristo no reina parcialmente sobre aquellos por quienes murió. O gobierna todo el corazón, o no reina en absoluto. Por tanto, cuando un creyente dice, hágase tu voluntad, está diciendo, haz conmigo lo que tú compraste. Haz conmigo, usa lo que es tuyo, Señor. Esto es tuyo, yo soy tuyo, te pertenezco, gobierna lo que te pertenece. Porque yo ya no me pertenezco. Y aquí viene la confrontación inevitable, mi hermano. Si tú puedes orar esta frase con ligereza, si puedes pronunciarla sin temblor, si puedes decirla sin que algo dentro de ti se resista, entonces probablemente no has entendido lo que estás diciendo. No has entendido lo que estás orando. Porque esta petición, hermano, crucifica por completo el ego. Esta petición crucifica tu orgullo, silencia la autosuficiencia, destrona al yo del centro de tu universo. Por completo. No es una oración para curiosos, no es una oración para simpatizantes, como he dicho antes, del cristianismo, es una oración para esclavos redimidos, hermano. Romanos 12.1 dice, Romanos 12, versículo 1, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, hermano. Eso es exactamente lo que estamos pidiendo aquí. Hágase tu voluntad, es colocar la vida entera sobre el altar y decir, Señor, no retiro nada, no negocio nada, no negocio áreas, no pongo condiciones, hágase tu voluntad. Y si esta oración no te confronta, si esta oración no te incomoda, si no te hiere, mi hermano, entonces no estás orando como discípulo. Estás orando como un simple espectador religioso, como un simpatizante. Y esto me lleva a mi segundo punto. Hágase tu voluntad cuando esa voluntad duele. Hágase tu voluntad cuando esa voluntad duele. Hermano, hasta aquí podríamos pensar que esta petición pues se limita a decisiones morales, a una obediencia ética,
y a someternos intelectualmente a lo que Dios manda. Pero Jesús nos lleva aún mucho más lejos. Jesús profundiza aún más. Porque hay un punto, hermanos, donde la voluntad de Dios no solamente confronta nuestro orgullo, sino que también hiere nuestro corazón. Aquí entramos en terreno sagrado, muy sagrado. Debemos saber que la voluntad de Dios no siempre coincide con nuestra comodidad. Existe una mentira, hermanos, muy extendida, incluso en ambientes evangélicos. Una mentira que dice, si estás en la voluntad de Dios, todo va a ir de maravilla, todo te irá bien. Eso no es cristianismo bíblico, hermanos. Eso es, como he dicho en otras ocasiones, en sermones anteriores, espiritualidad terapéutica. La Biblia jamás promete, hermanos, que la voluntad de Dios vaya a ser cómoda. Jamás promete eso. Promete que será buena, agradable y perfecta, como dice Romanos 12:2. No sé si lo he puesto. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si te fijas bien, no dice que será indolora, no. Hechos de los Apóstoles 14, versículo 22, dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos a su reino, hermano. Es necesario, no opcional, no accidental. Es necesario. Orar, hágase tu voluntad, es aceptar que Dios puede glorificarse en la pérdida, puede glorificarse en la enfermedad, en la humillación, en la debilidad o incluso en el mismo silencio. Y aquí es donde muchos retroceden, aquí es donde muchos echan para atrás, porque queremos la voluntad de Dios mientras coincida con la nuestra. Pero cuando se cruza con nuestros deseos más profundos, hermanos, el alma tiembla. Spurgeon lo dijo con una brutal honestidad. Él dijo, he aprendido a besar la ola que me arroja contra la roca de los siglos. Eso, hermano, no es tragar saliva y seguir para adelante. Eso es fe madura, mi hermano. Una fe muy madura. ¿Y sabes qué? Hay un lugar donde esa petición se volvió sangre. Getsemaní. Ese es el lugar donde esta petición se volvió sangre. Si queremos entender, hermanos, el peso real de hágase tu voluntad, no debemos ir a un manual teológico, no. Debemos ir a Getsemaní, a ver a nuestro Señor Jesucristo ahí. Mateo 26, versículo 39. Mateo 26, versículo 39, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro y orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Hermanos, detengámonos aquí por un momento. Jesús no fingía. Él no estaba actuando un papel. Su alma estaba muy triste, hermano, muy triste hasta la muerte. La copa no era algo simbólico, la copa era algo real, era la ira de Dios, era el abandono, era el juicio. Y aún así, hermano, el Hijo Eterno, ¿qué es lo que dijo? No mi voluntad, hasta la muerte, no mi voluntad sino la tuya, Padre. Hágase tu voluntad no es negar el dolor, mi hermano. Hágase tu voluntad es someterlo. Someter ese dolor a la voluntad de tu Dios. Hágase tu voluntad no es suprimir el deseo. Hágase tu voluntad es rendirlo a tu Dios. Tu deseo lo rindes delante de tu Padre.
Hágase tu voluntad no es callar el sufrimiento, no, es confiar en medio de ese sufrimiento. Jesús no dijo, ¿no escuchaste ya a Jesús decir, no me duele? Él dijo, obedezco. Eso es lo que dijo Jesús. Padre, te obedezco. Hago tu voluntad. Y eso, hermano, eso lo cambia todo. Eso lo cambia absolutamente todo. Porque ahora esta petición ya no es algo abstracto. Ahora esta petición, hermano, tiene rostro, tiene sudor y tiene sangre. Y ahí en Getsemaní lo vimos. Martin Lloyd-Jones dijo, la obediencia de Cristo no fue algo automático, fue consciente, costosa y total. Cristo se sometió a la voluntad de su Padre hasta la muerte. Por eso esta oración solo puede hacerse, hermanos, a la sombra de la cruz. Cuando nosotros oramos esta frase, nos unimos al camino de Cristo. Hermanos, no nos engañemos. Orar, hágase tu voluntad, es aceptar que el camino del discípulo sigue el mismo patrón que el de su maestro. El mismo. Lucas 9, versículo 23, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. La cruz no es un amuleto. Para Cristo la cruz fue muerte. Y tú sigues el mismo patrón que tu maestro. No dice tome su corona. No dice tome su comodidad, tome su plataforma, tome su fama. No, tome sus logros. Dice tome su cruz. La cruz no era un símbolo religioso, era un instrumento de muerte. Mi hermano, cuando nosotros oramos esta petición estamos diciendo, Señor, crucifica lo que tenga que morir en mí, todo lo que tenga que morir en mí, crucifícalo, rompe lo que tenga que romperse, da igual, que se haga tu voluntad, arranca lo que estorbe tu gloria en mí. Y aquí nos topamos, hermanos, de frente con una verdad, y es que Dios no está más interesado en tu fidelidad inmediata que en tu santidad eterna. Eso es lo que le interesa a Dios, tu santidad eterna. Y Hebreos lo afirma sin rodeos. Dice en el capítulo 12, versículos 10 y 11, dice, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que no es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Hermano, la disciplina no es agradable al momento, pero produce fruto. En el tiempo produce su fruto. A nadie le gusta que lo disciplinen, seamos honestos, pero produce fruto. Por eso el creyente no ora, Señor, hazme feliz, cueste lo que cueste. Ora, Señor, hazme santo, cueste lo que cueste. Y solo un corazón regenerado puede decir eso de manera sincera. Solamente un corazón regenerado. Muchos lo dicen, pero de manera hipócrita. Si no han sido regenerados, si el Espíritu Santo no ha obrado y no forma parte de su vida, no pueden decirlo de manera sincera. Y esta petición se convierte, hermanos, en una prueba de autenticidad. El decir, hágase tu voluntad, se convierte en esa prueba de autenticidad. Hermanos, debemos ser totalmente honestos. Todo el mundo quiere bendiciones. Para eso todos apuntan. Todo el mundo quiere respuestas. Y todo el mundo quiere intervención divina. Todo. Pero no todo el mundo quiere sumisión. No todo el mundo quiere someterse. Juan
Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 66. Desde entonces, ¿qué dice? Desde entonces muchos de sus discípulos, ojo, de sus discípulos, volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Por qué? Porque el mensaje se volvió demasiado pesado. Ya no les interesaba. Cuando Jesús dejó claro el costo de lo que era seguirle, pues muchos se echaron para atrás, muchos se fueron, hermanos. Hágase tu voluntad, separa a los verdaderos discípulos de los seguidores circunstanciales. Si tu fe, hermano, si tu fe desaparece cuando Dios dice no, si tu obediencia se apaga cuando el sufrimiento llega, si tu devoción de que todo vaya... Si tu obediencia se apaga cuando el sufrimiento llega, si tu devoción depende de que todo marche bien, de que todo te vaya bien, entonces no estás siguiendo a Cristo. Estás usando a Dios como un instrumento en tus manos. Es lo que estás haciendo, usando a Dios a tu antojo. Pero el verdadero creyente, mi hermano, aún con lágrimas dice: Señor, yo no entiendo, pero confío en ti. No entiendo qué está pasando, pero yo confío en ti. No sé por qué estoy sufriendo así, no sé por qué esta enfermedad, pero yo confío en ti. No sé por qué me estoy muriendo, pero confío en ti. ¿Qué decía Job? Job 1:21, y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Amén. Eso no es resignación fría. Oh, hermano, eso es adoración en ruina. Ese hombre estaba en la ruina y adoraba a su Dios. Confiaba en él. No sé qué me está pasando, pero yo confío en mi Dios. Y con eso llego a mi tercer y último punto. Hermano, hágase tu voluntad. Solamente es posible para quien ha muerto y ha resucitado con Cristo. Solo para quien ha muerto y ha resucitado con Cristo. Llegamos a este punto decisivo, hermano. Porque hasta aquí alguien podría pensar: esto es hermoso, esto es elevado, esto es bíblico, pero imposible, esto es imposible. Y tendría razón en pensar eso. Ahora, tendría razón si dependiera de la carne. Esta oración no puede ser pronunciada, hermanos, por una naturaleza caída. No puede. Seamos absolutamente claros. Ningún ser humano en la tierra, ni en el espacio, ni en ningún lado, ningún ser humano en su estado natural, hermano, puede decir sinceramente: hágase tu voluntad. No puede. La carne puede decir: bendice mi camino. La carne puede decir: ayúdame con mis planes, sácame de este problema, pero jamás dirá: destrúyeme si es necesario para que tú seas glorificado. Jamás. ¿Cuántos cristianos vemos orando precisamente eso? Bendice, ayúdame, arregla esto, arregla lo otro. Pero ninguno se somete, ninguno quiere someterse. Señor, destrúyeme si es necesario para que tú seas glorificado, para que tú seas exaltado, para que se pueda ver tu gloria en mi vida. Romanos 8, versículo 8. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Hermanos, no es que no quieran, es que no pueden. No pueden. Por eso esta petición no es un ejercicio moral, es una confesión, hermanos, espiritual. Es una confesión que el Espíritu Santo está en ti y tú clamas: Abba, Padre. Es una confesión. No puede hacerlo cualquier persona, hermano. Solo quien ha sido regenerado puede rendirse por completo a su Señor, a su Padre, a su Dios. Solamente aquel. Y solo quien ha muerto con Cristo puede vivir para Dios.
Gálatas 2, versículo 20, dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, mas vive Cristo en mí. Hermano, ahí está la clave, ahí está el punto. Mientras el yo esté vivo, la voluntad de Dios será una amenaza. Sin embargo, cuando el yo muere, la voluntad de Dios se convierte en descanso. Murray dijo: la sumisión a Dios no es el precio de la salvación, sino su fruto inevitable. Hermano, el Espíritu Santo es quien escribe esta oración en nuestros corazones. Es el Espíritu Santo quien escribe esa oración sincera en tu corazón, porque tú no puedes en tu naturaleza caída. Nadie se levanta un día diciendo: hoy voy a negarme a mí mismo con gozo. Nadie. Porque eso no lo produce la disciplina. El negarte a ti mismo no lo produce la disciplina. Eso no lo produce la fuerza de voluntad tampoco. Y tampoco lo produce una emoción religiosa, como tantas que vemos en muchos lugares de culto. No, eso lo produce el Espíritu Santo de Dios. La obra del Espíritu Santo en tu corazón. Ezequiel 36, versículos 26 y 27. Os daré corazón nuevo. Un corazón nuevo. Y haré que andéis en mis estatutos. Es Él quien te hace negarte al yo. Tú no puedes. ¿Lo ven? No dice: os daré instrucciones. Dice: haré que andéis. Cuando el Espíritu gobierna, hermano, la obediencia deja de ser algo forzoso, deja de ser forzada, la rendición deja de ser amarga, la voluntad de Dios deja de ser un enemigo. Y por eso tenemos que estar en contacta comunión con nuestro Señor. Romanos 8:15 dice: habéis recibido el Espíritu de adopción por el cual clamamos: Abba, Padre. Solamente un hijo, hermanos, puede decir: hágase tu voluntad sin terror, sin miedo, sin resentimiento, sin huir. Solo un verdadero hijo. El esclavo teme la voluntad del amo, pero el hijo descansa en la voluntad de su padre. Esta petición nos lleva directamente, hermano, a Cristo como nuestro sustituto. Nos lleva directos a Él, y aquí está el corazón de este sermón. Jesús no solo nos enseñó a orar esta frase, hermano, Jesús la vivió perfectamente por ti. Él la vivió perfectamente por ti, porque tú no puedes. Donde tú y yo hemos fallado, hermano, Cristo obedeció. Donde tú y yo hemos negociado, Él se rindió, Él se sometió. Donde tú y yo hemos dicho: hágase mi voluntad, Él dijo: hágase la tuya, Padre. Filipenses capítulo 2 versículo 8 dice: se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Hermanos, nuestra esperanza no está en cuán bien oremos esta petición. No. Está en que Cristo la cumplió perfectamente en nuestro lugar. Ahí es donde nosotros depositamos nuestra esperanza. Si dependiera de tu obediencia, estarías completamente perdido. Si dependiera de tu obediencia, estarías perdido. Pero dependemos de la suya. Dependemos de la obediencia de Cristo. Y eso es una seguridad inquebrantable, indestructible, hermano. Él obedeció cuando obedecer significaba morir. Ojo, que no es pequeña la cosa, ¿eh? Y Él era como tú y como yo. Un hombre. 100% hombre. Él se sometió cuando someterse significaba ser abandonado. Abandonado por su Padre, en esa perfecta armonía que había estado durante toda la eternidad. Ojo. Él confió
Él confió cuando confiar significaba cargar con el infierno. Por eso ahora, hermano, por eso ahora y solo ahora el creyente, por eso ahora y solo ahora tú puedes decir, hágase tu voluntad. No como condenado, sino como redimido. Y ahora, permitirme hablar directamente, sin rodeos y sin suavizar nada. Cada vez que pronuncia, hágase tu voluntad, cada vez que lo pronuncia, Dios escucha, Dios está escuchando algo más que palabras. Él está viendo tu corazón. Él está viendo tu corazón. Si tu vida grita, hágase la mía, tu oración es mentira. Si confiesas a Cristo con los labios, pero gobiernas tu vida, tus deseos, tú no estás orando, hermano. Tú te estás engañando, te estás autoengañando. Otra vez más, Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre. No hay tibio, no hay un término medio. El que hace la voluntad de mi Padre. Esta oración, hermano, no salva a nadie, pero sin embargo sí revela quién ha sido salvado. Lo revela. Hoy no te pregunto si oras. Hoy no te pregunto cuánto lees la palabra. Hoy no te pregunto cuántos domingos vienes a la iglesia o cuántas obras buenas estás haciendo. Hoy te pregunto a quién pertenece tu vida. ¿A quién? ¿Quién gobierna tus decisiones? ¿Quién gobierna tus deseos? ¿Quién gobierna lo que haces en tu día a día? ¿Quién manda cuando Dios... ¿Quién está mandando cuando Dios te dice no? Porque el día que estés delante de Dios no podrás esconderte detrás de una oración que hayas memorizado. No. Solo habrá dos palabras que importen. Solamente dos. ¿Obedeciste o viviste para ti? Eso es lo que va a importar. Y la única razón por la que hay esperanza hoy es porque Cristo obedeció en lugar de los rebeldes y murió por los que jamás dijeron, hágase tu voluntad. Esa es la única razón. Huye a Él, corre a Él, ríndete a Él, muere con Él, hermano, amigo, muere con Él. Porque solo los que mueren con Cristo, solamente los que mueren con Cristo aprenden a orar como hijos. Y no olvides este énfasis final que quiero hacerte para terminar. Si tu vida nunca ha dicho hágase tu voluntad, no importa cuántas veces lo hayas dicho con tus labios. Si tu vida no ha dicho nunca hágase tu voluntad, da igual cuántas veces lo hayas pronunciado con tu boca, da lo mismo. Jamás has conocido al Dios al que dices que estás orando. Jamás. Examinémonos, hermanos, a nosotros mismos y rindámonos a Él para su gloria, porque todo es de Él y nosotros le pertenecemos a Él. A Dios sea la gloria. Oremos, hermano. Hola, gracias por ver este sermón. Suscríbete a nuestro canal y compártelo para que te sea de bendición y para los demás. Que Dios te bendiga.